Me llamo Lucía, y esta es mi historia. Una historia de dolor, de lágrimas, pero también de fe. Porque cuando todo parecía perdido, cuando las mentiras amenazaban con destruir mi matrimonio, aprendí que la verdad siempre encuentra su camino, aunque tarde años en llegar. Todo comenzó hace 3 años, cuando me casé con Roberto. Mi Roberto, un hombre bueno, trabajador, honesto, camionero de profesión. Pasaba semanas enteras en la carretera, llevando mercancías de un estado a otro. Pero cada vez que regresaba a casa, me traía flores silvestres que recogía en el camino. «Para mi reina», me decía con esa sonrisa que me enamoró desde el primer día. Éramos felices, tan felices, pero había alguien que no soportaba nuestra felicidad. Alguien que desde el día de nuestra boda me miró con ojos llenos de veneno. Su madre, doña Carmela. Recuerdo perfectamente el día en que todo cambió. Era un martes por la tarde. Roberto había salido de viaje el día anterior, y yo estaba en nuestra pequeña casa, limpiando, preparando todo para cuando él regresara. Siempre me gustaba que encontrara el hogar impecable, con el aroma de su comida favorita flotando en el aire. Entonces escuché los golpes en la puerta, fuertes, insistentes. Era ella, doña Carmela, con su vestido negro, su cabello recogido en ese moño apretado que parecía jalarle la piel del rostro, haciéndola ver aún más severa. Sus ojos pequeños me escanearon de arriba a abajo, como siempre hacía, buscando algún defecto que criticar. «Lucía», dijo con esa voz fría que me helaba la sangre. «Necesitamos hablar». No esperó mi invitación. Entró como si la casa fuera suya, arrastrando consigo una energía oscura que inmediatamente llenó cada rincón de mi hogar. «Sé lo que estás haciendo», me dijo, plantándose en medio de la sala, con los brazos cruzados. «Crees que puedes engañarme, pero yo veo todo, todo». Mi corazón comenzó a latir más rápido. No entendía de qué hablaba. «Señora Carmela, yo no me interrumpas». Su voz se elevó como un látigo. «Vi cómo miras a los hombres en la calle. Vi cómo te arreglas cuando Roberto no está. ¿Para quién te pones esos vestidos, ¿Para quién?» Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos. Yo nunca, jamás había sido infiel a Roberto. Ni siquiera en pensamiento. Lo amaba con cada fibra de mi ser. «Eso no es cierto», susurré, mi voz quebrándose. «Yo amo a su hijo. Yo nunca...» «Mentirosa». La palabra salió de su boca como veneno. «Pero no te preocupes. Yo me encargaré de que Roberto sepa la clase de mujer que eres. Me encargaré de que abra los ojos». Y así comenzó mi calvario. Durante las siguientes semanas, cada vez que Roberto salía de viaje, ella aparecía, a veces con acusaciones, otras veces solo para inspeccionar la casa, buscando evidencias de mis supuestas infidelidades. Revisaba mis cajones, mi teléfono cuando lo dejaba en la mesa, mis redes sociales. «¿Quién es este hombre que te dio me gusta en tu foto?», me interrogaba. «¿Por qué tienes su número guardado?». «Es el primo de mi amiga Laura», le explicaba temblando. Él y su esposa vinieron a cenar hace meses. Pero nada de lo que dijera importaba. En su mente retorcida, yo ya era culpable. Lo peor vino cuando comenzó a llamar a Roberto durante sus viajes. Yo no lo sabía entonces, pero ella le susurraba dudas al oído. Pequeñas semillas de desconfianza que plantaba con cuidado, con la paciencia de alguien que sabe exactamente cómo destruir algo hermoso. «Hijo, solo te llamo porque me preocupo por ti», le decía con voz dulce, tan diferente a la que usaba conmigo. Pero no debería decir nada. Es solo que... Bueno, vi a Lucía muy arreglada saliendo de la casa el otro día. Y había un carro estacionado cerca, pero seguro es mi imaginación. Roberto comenzó a cambiar, sutilmente al principio. Llegaba a casa y me miraba diferente, con preguntas en los ojos que no se atrevía a hacer en voz alta.
Las flores silvestres dejaron de aparecer. Los besos se volvieron más fríos. ¿Qué hiciste mientras no estuve?, me preguntaba, tratando de sonar casual, pero yo podía escuchar la tensión en su voz. Lo de siempre, mi amor. Limpié, cociné, fui al mercado. ¿Al mercado? ¿Sola? Esa pregunta me partió el corazón, porque en ella escuchaba el eco de la voz de su madre. Una noche, 3 meses después de que todo comenzara, Roberto llegó a casa más temprano de lo esperado. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, con mi viejo delantal puesto y el cabello recogido en una cola despeinada. Nada glamoroso, solo yo, siendo yo. Pero cuando me volteé para saludarlo con una sonrisa, vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Desconfianza. Mi madre me llamó hoy, dijo, dejando su mochila en el suelo con un golpe seco. Me dijo que un vecino la llamó, que vio a un hombre saliendo de nuestra casa ayer por la tarde. El mundo se detuvo. Roberto, ayer vino el plomero, ¿recuerdas? Te dije que la llave del baño estaba goteando. Te mandé mensaje. Saqué mi teléfono con manos temblorosas, buscando la conversación. Ahí estaba, mi mensaje, su respuesta. Ok, amor, llámalo. Pero cuando le mostré la pantalla, él apenas la miró. Mi madre no mentiría, dijo, y esas 4 palabras fueron como cuchillos en mi pecho. Esa noche dormimos en la misma cama, pero separados por un abismo de silencio. Yo lloré en la oscuridad, rezando, pidiéndole a Dios que me ayudara, que iluminara el corazón de mi esposo, que le mostrara la verdad. Porque yo sabía algo que doña Carmela no sabía. Sabía que la verdad siempre sale a la luz. Siempre. Y aunque el camino sería largo y doloroso, aunque las mentiras se multiplicarían y mi corazón se rompería 1000 veces más, yo tenía fe. Fe en Dios. Fe en el amor verdadero. Fe en que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Pero lo que vendría después, lo que doña Carmela estaba planeando en ese preciso momento, era mucho peor de lo que yo podía imaginar. Porque una mujer dispuesta a destruir a su propia nuera no tiene límites. Y yo estaba a punto de descubrirlo de la manera más cruel. Los días que siguieron fueron los más oscuros de mi vida. Roberto se volvió distante, frío. Ya no me buscaba por las noches. Ya no me contaba historias de la carretera. El hombre que me había jurado amor eterno frente al altar, ahora me miraba como si fuera una extraña. Y todo por las palabras venenosas de su madre. Doña Carmela había ganado terreno, y lo sabía. La veía en sus ojos cada vez que aparecía en nuestra casa, que ahora era casi todos los días. Llegaba sin avisar, siempre con alguna excusa. Vine a traerle comida a mi hijo, decía, cargando tuppers llenos de guisos. Una madre siempre cuida de su hijo, ¿verdad, Lucía? La forma en que pronunciaba mi nombre, como si fuera algo sucio. Pero yo aguantaba. Rezaba cada noche, de rodillas junto a mi cama, con mi rosario entre las manos. Señor, dame fuerzas. Muéstrame el camino. No permitas que las mentiras destruyan lo que tú uniste. Mi abuela, que en paz descanse, siempre me decía, hija, cuando el diablo ataca, es porque Dios tiene algo grande preparado para ti. Mantén tu fe. Y yo me aferraba a esas palabras como a un salvavidas en medio de la tormenta. Fue un viernes cuando todo empeoró. Roberto tenía que salir de viaje nuevamente, esta vez por 2 semanas completas. Un trayecto largo hasta la frontera norte. Antes, esas despedidas eran dulces, llenas de besos y promesas. Ahora, apenas me dio un abrazo rápido antes de subir a su camión. Cuídate, me dijo sin mirarme a los ojos. Te amo, susurré, pero él ya había cerrado la puerta. Vi su camión alejarse por la calle, y algo dentro de mí se quebró. Me dejé caer en el sofá y lloré. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Lloré hasta que mi garganta dolía y mis ojos estaban hinchados. No sabía que alguien me observaba desde la ventana de enfrente.
Esa misma tarde, mientras intentaba distraerme limpiando la casa, sonó el timbre. Pensé que tal vez era la señora Marta, mi vecina, que a veces venía a tomar café. Ella era una de las pocas personas que todavía me trataba con amabilidad, pero cuando abrí la puerta, mi sangre se heló. Era un hombre que nunca había visto. Alto, de unos 40 años, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Vestía jeans y una camisa a cuadros. En su mano llevaba un sobre manila. ¿Lucía Méndez?, preguntó. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Javier. Soy amigo de la familia. Doña Carmela me pidió que le trajera esto. Extendió el sobre hacia mí. Dijo que era importante. Tomé el sobre con manos temblorosas. ¿Qué es? Documentos, dijo vagamente. Ella le explicará. Que tenga buen día, señora. Y se fue, dejándome parada en la puerta con ese sobre que parecía pesar toneladas. Entré a la casa y lo abrí con dedos temblorosos. Dentro había papeles legales. Los leí 1, 2, 3 veces, sin poder creer lo que veían mis ojos. Eran documentos de divorcio, ya preparados, ya llenados. Solo faltaban las firmas. Y había una nota, escrita con la letra perfecta de doña Carmela. Lucía, hazle un favor a mi hijo. Firma estos papeles y desaparece de su vida. Tú y yo sabemos que no eres digna de él. Aquí hay un cheque por 50,000 pesos. Tómalo y vete. Si realmente lo amas, déjalo ser feliz con alguien que sí lo merezca. Si no firmas, me encargaré de que pierda todo. Su trabajo, su reputación, su paz. La decisión es tuya. Tienes hasta que regrese de su viaje. El cheque estaba ahí, adjunto a la nota. 50,000 pesos. El precio que ella había puesto a mi matrimonio. Mis piernas dejaron de sostenerme. Caí al suelo, abrazando esos papeles contra mi pecho, sollozando. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo una madre podía ser tan cruel? Pasé toda esa noche despierta, mirando esos documentos. Una parte de mí, la parte cansada, la parte herida, consideró firmarlos. Tal vez doña Carmela tenía razón. Tal vez Roberto estaría mejor sin mí. Tal vez yo solo le traía problemas. Pero entonces recordé nuestro día de bodas. Recordé cómo Roberto me miró cuando caminé hacia el altar. Recordé sus votos. En la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte nos separe. No, yo no iba a rendirme. No iba a dejar que esa mujer destruyera lo que Dios había unido. Tomé los papeles, el cheque, y los guardé en un cajón. Evidencia. Algún día, Roberto necesitaría ver esto. Algún día, la verdad saldría a la luz. A la mañana siguiente, me levanté temprano. Me bañé, me vestí y fui a la iglesia. Necesitaba estar en la casa de Dios. Necesitaba sentir su presencia. El padre Miguel estaba en el confesionario. Era un hombre mayor, sabio, que conocía a mi familia desde que yo era niña. Le conté todo. Las acusaciones, las mentiras, los documentos de divorcio. Hija mía, me dijo con voz suave, estás siendo probada, como Job fue probado, como María fue probada. Pero recuerda, Dios no permite que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar. Él tiene un plan. Mantén tu fe, mantén tu dignidad y, sobre todo, mantén tu amor. El amor verdadero todo lo soporta, todo lo cree, todo lo espera. Salí de esa iglesia con el corazón un poco más ligero. No sabía cómo, pero iba a luchar. Iba a demostrar mi inocencia. Iba a recuperar a mi esposo. Pero doña Carmela no había terminado. Oh, no. Ella apenas estaba comenzando. 3 días después, recibí una llamada de Roberto. Era extraño, porque él casi nunca llamaba durante sus viajes. Solo enviaba mensajes de texto. Lucía. Su voz sonaba tensa, enojada. ¿Quién es Javier? Mi corazón se detuvo. ¿Qué? ¿Javier? Es el hombre que tu madre envió a traerme unos papeles. ¿Papeles? ¿Qué papeles? Roberto, tu madre está tratando de...
Mi madre me acaba de enviar fotos. Su voz se elevó. Fotos de ese hombre entrando a nuestra casa. Fotos de ustedes en la puerta, muy cercanos. ¿Qué demonios está pasando, Lucía? El mundo comenzó a girar. Entendí todo en ese momento. La trampa, el hombre, las fotos tomadas desde el ángulo perfecto para que pareciera algo que no era. Roberto, no es lo que piensas. Él solo entregó un sobre y se fue. Tu madre lo envió. ¡Ella planeó todo esto! ¿Ahora vas a culpar a mi madre? ¿A mi propia madre? Su voz se quebró. Lucía, yo no puedo más con esto. Cuando regrese tenemos que hablar seriamente. Roberto, por favor, escúchame. Pero él ya había colgado. Me dejé caer en el sofá, abrazando mis rodillas contra mi pecho. El plan de doña Carmela era perfecto, diabólicamente perfecto. Ella había enviado a ese hombre, había tomado las fotos, y ahora las usaba como evidencia de mi supuesta infidelidad. ¿Cómo podía luchar contra alguien tan retorcida? ¿Cómo podía demostrar mi inocencia cuando cada movimiento que hacía era manipulado en mi contra? Esa noche, sola en mi casa, en mi cama vacía, miré al techo y hablé con Dios. Señor, sé que estás ahí, sé que me escuchas. No entiendo por qué permites esto, pero confío en ti. Si este es mi desierto, ayúdame a cruzarlo. Si esta es mi cruz, dame fuerzas para cargarla. Pero por favor, no dejes que las mentiras ganen. No dejes que el mal triunfe. Y en el silencio de esa noche, sentí algo, una paz inexplicable, una certeza profunda de que, aunque no podía ver el camino, Dios sí lo veía. La tormenta apenas comenzaba, pero yo no estaba sola. Nunca lo había estado. Las 2 semanas más largas de mi vida pasaron como una agonía lenta. Cada día me despertaba con un nudo en el estómago, preguntándome qué nueva mentira habría inventado doña Carmela. Cada noche me dormía llorando, abrazando la almohada de Roberto, respirando su aroma que poco a poco se desvanecía. Intenté llamarlo varias veces, pero él no contestaba. Solo recibía mensajes cortos, fríos. Estoy manejando. Hablamos cuando llegue. No tengo señal. Pero yo sabía la verdad. Él no quería hablar conmigo. Su madre había envenenado su corazón completamente. Durante esos días, doña Carmela no apareció ni una sola vez. Y eso me aterraba más que sus visitas, porque sabía que estaba planeando algo. Las serpientes son más peligrosas cuando están en silencio, esperando el momento perfecto para atacar. Yo pasaba las horas limpiando la casa obsesivamente, cocinando los platillos favoritos de Roberto, preparando todo para su regreso. Quería que viera que yo seguía siendo la misma mujer que él había amado, la misma mujer que lo esperaba fielmente, sin importar cuántas mentiras le contaran. Mi vecina, la señora Marta, vino a visitarme un par de veces. Ella era una mujer mayor, viuda, con ojos bondadosos que habían visto mucho en la vida. «Mija», me dijo mientras tomábamos café en mi cocina. «Yo sé lo que está pasando. Las paredes son delgadas, y doña Carmela no es precisamente discreta cuando viene a gritarte». Bajé la mirada, avergonzada de que alguien más supiera de mi humillación. «No te avergüences», continuó, tomando mi mano entre las suyas, arrugadas pero cálidas. Yo conocí a una mujer como doña Carmela hace muchos años. Destruyó el matrimonio de su hijo porque no podía soportar compartirlo con nadie. Hay madres que aman a sus hijos de forma enferma, posesiva. No es amor verdadero, es control. ¿Qué hago, señora Marta? Roberto ya no me cree. Ya no confía en mí. Haces lo que toda mujer de fe hace. Resistes, oras y esperas. La verdad siempre sale a la luz, hija. Siempre. Sus palabras me dieron un poco de consuelo, pero el miedo seguía ahí, latiendo en mi pecho como un tambor. Finalmente, llegó el día en que Roberto regresaría. Me levanté antes del amanecer, me bañé, me puse el vestido azul que a él le gustaba, me peiné con cuidado,
Quería verme bien, pero no demasiado arreglada. No fuera a hacer que doña Carmela usara eso en mi contra también. Preparé su desayuno favorito: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas hechas a mano, café de olla. La casa olía a hogar, a amor, a todo lo que habíamos construido juntos. Escuché el motor de su camión a las 9 de la mañana. Mi corazón comenzó a latir tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Corrí a la ventana y lo vi estacionarse frente a la casa. Pero no venía solo. Detrás de él, en otro carro, venía doña Carmela. Por supuesto. Ella no iba a perderse este momento. No iba a dejar que yo hablara con mi esposo a solas. Roberto bajó del camión. Se veía cansado, demacrado. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Mi pobre amor. Las mentiras de su madre lo estaban destruyendo a él también. Abrí la puerta antes de que él tocara, con una sonrisa temblorosa en los labios. Mi amor, bienvenido a casa. Te preparé tu desayuno favorito. Él pasó junto a mí sin siquiera mirarme, sin un beso, sin un abrazo, como si yo fuera invisible. Doña Carmela entró detrás de él, y la sonrisa en su rostro era la de alguien que ya había ganado la guerra. «Hijo», dijo con voz melosa, «siéntate. Necesitamos hablar los tres». Roberto se dejó caer en el sofá, con la cabeza entre las manos. Yo me quedé de pie, temblando, sin saber qué hacer. «Roberto», comencé, «por favor, déjame explicarte». ¿Explicar qué, Lucía? Su voz era un susurro roto. ¿Explicar las fotos? ¿Explicar por qué ese hombre estaba en mi casa? ¿Explicar por qué mi madre me ha estado llamando todos estos días, llorando, diciéndome que te ve con diferentes hombres? Eso es mentira. Mi voz se quebró. Tu madre está mintiendo. Ese hombre vino porque ella lo envió. Vino a traerme documentos de divorcio que ella preparó. Está tratando de separarnos. Doña Carmela soltó una risa amarga. ¿Ves, hijo? ¿Ves cómo trata de culparme a mí? Yo, que solo quiero tu felicidad. Yo, que te di la vida. Yo, que nunca te he mentido. Tengo pruebas. Corrí a la habitación y saqué el sobre del cajón. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejo caer. Mira, aquí están los papeles que ella mandó. El cheque con el que intentó comprarme para que te dejara. Le extendí el sobre a Roberto. Él lo tomó lentamente, sacó los documentos, los leyó. Vi cómo sus ojos se movían de línea en línea, cómo su mandíbula se tensaba. Por un momento, solo por un momento, pensé que finalmente me creería. Pero entonces doña Carmela habló, y su voz era puro veneno disfrazado de dulzura. «Ay, hijo, esos papeles, sí, yo los preparé, pero no para obligarla a irse. Los preparé para ti, para que tuvieras una salida fácil cuando finalmente descubrieras la verdad sobre ella. Pensé que te ahorraría el dolor de tener que buscar un abogado. Fue un acto de amor de madre». «¡Mentira!», grité, las lágrimas corriendo por mis mejillas. Ella me amenazó. Me dijo que si no firmaba te destruiría. ¿Destruirlo? Doña Carmela se llevó una mano al pecho, como si mis palabras la hubieran herido. ¿Cómo puedes decir eso? Yo jamás lastimaría a mi hijo. Pero tú sí lo estás lastimando, con tus mentiras, con tus infidelidades. Yo nunca he sido infiel. Mi voz era un grito desesperado. Roberto, mírame a los ojos. ¿De verdad crees que soy capaz de traicionarte? Él levantó la vista. Nuestros ojos se encontraron. Y en ese momento vi algo que me destrozó completamente. Duda. Él dudaba de mí. No lo sé, Lucía, dijo finalmente, su voz apenas audible. Ya no sé qué creer. Esas palabras fueron peores que 1000 cuchillos. Peores que todos los insultos de doña Carmela juntos. El hombre que me había jurado amor eterno ya no sabía si creerme. Hijo,
Doña Carmela se acercó a Roberto, poniéndole una mano en el hombro. Sé que esto es difícil, sé que duele, pero tienes que ser fuerte. Tienes que tomar una decisión. ¿Vas a creerle a esta mujer que apenas conoces desde hace 3 años? ¿O vas a creerle a tu madre, que te ha amado desde antes de que nacieras? Era una trampa perfecta. Ella lo sabía. Yo lo sabía. Roberto cerró los ojos, y una lágrima rodó por su mejilla. Necesito tiempo, dijo. Necesito pensar. Por supuesto, mi amor. Doña Carmela sonrió triunfante. Ven a casa conmigo, descansa, come algo decente, y luego decides qué hacer con tu matrimonio. No, dije. Mi voz apenas un susurro. Roberto, por favor, no te vayas. Quédate, hablemos. Solos. Sin ella. Pero él ya estaba levantándose del sofá, recogiendo su mochila. Volveré en unos días, dijo sin mirarme, cuando tenga la cabeza más clara. Y se fue. Se fue con su madre, dejándome sola en esa casa que de repente se sentía enorme y vacía. Me dejé caer en el suelo y lloré como nunca había llorado en mi vida. Lloré hasta que no me quedó nada dentro, hasta que mi cuerpo solo era un cascarón vacío. Pero en medio de ese dolor, en medio de esa oscuridad absoluta, algo dentro de mí se encendió. No era ira, no era odio, era determinación. Doña Carmela había ganado esta batalla, pero la guerra no había terminado. Y yo no iba a rendirme, porque el amor verdadero no se rinde. Nunca. Pasaron 5 días sin noticias de Roberto. 5 días en los que mi teléfono permaneció en silencio. 5 días en los que la casa se sentía como una tumba. Yo seguía con mi rutina como un fantasma. Me levantaba, rezaba, limpiaba, cocinaba comida que nadie comería. Pero por dentro, algo había cambiado. Ya no era solo la esposa dolida esperando que su marido regresara. Ahora era una mujer que necesitaba respuestas. Necesitaba entender por qué doña Carmela me odiaba tanto. ¿Qué la había convertido en esta criatura llena de veneno? Porque nadie nace así. Algo tuvo que haberle pasado para que su corazón se volviera tan oscuro. Fue la señora Marta quien me dio la primera pista. Vino a visitarme una tarde, trayendo un guisado de pollo que había preparado. Para que comas algo, mija. Estás muy delgada. Nos sentamos en la cocina, y mientras comíamos, ella me miró con esos ojos sabios que parecían ver a través de las personas. ¿Sabes por qué doña Carmela es así?, me preguntó de repente. Negué con la cabeza. Hace muchos años, cuando Roberto era apenas un niño, el esposo de Carmela la dejó. Se fue con otra mujer, más joven, más bonita. La abandonó a ella y al niño sin mirar atrás. Carmela quedó destrozada. Juró que nunca más permitiría que una mujer le quitara a un hombre que ella amaba. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Pero Roberto es su hijo, no su esposo. Para ella es lo mismo, suspiró la señora Marta. Ella crió a ese niño sola, lo convirtió en el centro de su universo. Y cuando tú apareciste, cuando Roberto se enamoró de ti, ella vio la historia repitiéndose. Vio a otra mujer robándole al hombre de su vida. Eso es enfermo. Sí, lo es. Pero también es triste. Carmela es una mujer herida que nunca sanó, y ahora está lastimando a otros por su propio dolor. Las palabras de la señora Marta me dieron una nueva perspectiva. No justificaban lo que doña Carmela estaba haciendo, pero al menos me ayudaban a entenderlo. Ella no me odiaba a mí específicamente. Odiaba lo que yo representaba, la pérdida de control sobre su hijo. Pero entender no significaba rendirse. Esa noche, mientras rezaba mi rosario, tomé una decisión. Necesitaba hablar con Roberto, cara a cara, sin su madre de por medio. Y si él no venía a mí, entonces yo iría a él. Al día siguiente, me armé de valor y fui a la casa de doña Carmela. Era una casa pequeña en el otro lado del pueblo, con rejas en las ventanas y un jardín descuidado.
Toqué la puerta con el corazón, latiéndome en los oídos. Fue Roberto quien abrió. Se veía peor que la última vez. Más delgado, más pálido, como si no hubiera dormido en días. Lucía, ¿qué haces aquí? Necesito hablar contigo. Por favor. Solo 5 minutos. Él miró hacia atrás, hacia el interior de la casa, como si esperara que su madre apareciera en cualquier momento. No es buen momento. Roberto, por favor. Tomé su mano y él no la retiró. Eso me dio esperanza. Solo 5 minutos, te lo suplico. Él dudó, pero finalmente asintió. Salió y cerró la puerta detrás de él. Nos sentamos en los escalones del porche. ¿Cómo has estado?, le pregunté suavemente. Confundido, cansado. No sé qué pensar, Lucía. Mi madre me muestra fotos, me cuenta cosas. Pero cuando te veo, cuando estoy cerca de ti, mi corazón me dice otra cosa. Entonces escucha a tu corazón, le dije, apretando su mano. Roberto, yo te amo. Nunca te he sido infiel. Nunca te mentiría. Todo lo que tu madre te ha dicho son mentiras diseñadas para separarnos. ¿Pero por qué haría eso? Es mi madre. Me ama. Te ama de una forma equivocada. Te ama tanto que no puede dejarte ir. No puede aceptar que ahora tienes una esposa, una vida propia. Él se quedó en silencio, mirando al suelo. Podía ver la batalla interna en sus ojos. Hay algo que no te he contado, dijo finalmente. Hace 2 días mi madre me mostró más fotos, fotos de ti, con otro hombre, en un café del centro. Mi sangre se heló. ¿Qué? Yo no he ido a ningún café. No he salido de la casa excepto para ir a la iglesia y al mercado. Las fotos son muy claras, Lucía. Estás sentada en una mesa y hay un hombre frente a ti. Están hablando, riendo. Eso es imposible. Roberto, tienes que mostrarme esas fotos, porque yo te juro por Dios que no he estado con ningún hombre. Él sacó su teléfono y me mostró las imágenes, y lo que vi me dejó sin aliento. Era yo, o al menos parecía ser yo, una mujer con mi mismo corte de cabello, mi misma complexión, usando un vestido similar a uno que yo tenía. Pero cuando miré más de cerca, noté algo. Roberto, mira el lunar. ¿Qué lunar? Yo tengo un lunar aquí. Señalé mi cuello, del lado izquierdo. Esta mujer no lo tiene. Y mira sus manos. Ella usa anillos en varios dedos. Yo solo uso mi anillo de matrimonio. Roberto acercó el teléfono, entrecerró los ojos. Podía ver cómo su expresión cambiaba lentamente. Además, continué, mi voz temblando de emoción, ese café es el Café Rosita, ¿verdad? Está al lado del banco. Pues bien, yo puedo probar que no he estado ahí. Tengo mis recibos del mercado, con fecha y hora. Puedo mostrarte que ese día estaba en otro lugar. Por primera vez en semanas, vi algo en los ojos de Roberto que me llenó de esperanza. Duda, pero esta vez, duda sobre su madre, no sobre mí. ¿Por qué mi madre haría algo así?, susurró. ¿Por qué contrataría a alguien que se parezca a ti para tomar fotos falsas? Porque está desesperada. Porque sabe que si tú y yo hablamos de verdad, si investigas sus acusaciones, descubrirás la verdad. Antes de que Roberto pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Doña Carmela estaba ahí, con el rostro rojo de furia. «¿Qué haces tú aquí?», me gritó. «Te dije que te alejaras de mi hijo». «Mamá, cálmate». Roberto se levantó. «No me digas que me calme. Esta mujer es una víbora. Vino a llenarte la cabeza de mentiras». «No son mentiras», dije, poniéndome de pie también. Mi voz era firme ahora, sin miedo. «Y usted lo sabe. Sabe que esas fotos son falsas. Sabe que yo nunca le he sido infiel a Roberto, pero no puede soportar que su hijo me ame, ¿verdad? No puede soportar no ser la única mujer en su vida». El rostro de doña Carmela se contorsionó en una mueca de odio puro. «Lárgate de mi casa»,
Ahora. Esta no es tu casa, mamá, dijo Roberto, y su voz tenía un tono que nunca le había escuchado, firme, decidido. Es mi casa también, y Lucía es mi esposa. Tiene derecho a estar aquí. Doña Carmela lo miró como si la hubiera abofeteado. ¿Qué dijiste? Dije que es mi esposa. Y creo que necesito escucharla. Necesito investigar todo esto por mí mismo. Algo cambió en el ambiente. Algo se rompió. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí que tal vez, solo tal vez, había esperanza. Doña Carmela nos miró a ambos, y en sus ojos vi algo aterrador. No era solo enojo, era pánico. El pánico de alguien que está perdiendo control. Si sigues con ella, dijo lentamente, cada palabra cargada de veneno. Me vas a matar, Roberto. Mi corazón no va a soportarlo. ¿Quieres eso? ¿Quieres ser responsable de la muerte de tu madre? Era manipulación en su forma más pura, y ambos lo sabíamos. Roberto me miró. Luego miró a su madre, y en ese momento vi la decisión formándose en sus ojos. Lucía, dijo suavemente, dame unos días más. Voy a investigar. Voy a ir a ese café. Voy a hablar con el hombre que vino a la casa. Voy a buscar la verdad. Te lo prometo. No era la victoria completa que yo esperaba, pero era un comienzo. Asentí, con lágrimas en los ojos. Está bien. Te esperaré. Siempre te esperaré. Me fui de esa casa con el corazón un poco más ligero, porque por primera vez, Roberto estaba cuestionando a su madre. Por primera vez, estaba buscando la verdad. Y yo sabía que cuando la encontrara, todo cambiaría. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que doña Carmela, acorralada y desesperada, estaba a punto de hacer algo mucho peor. Algo que pondría mi vida en peligro real. Porque una mujer que está perdiendo su guerra es capaz de cualquier cosa, incluso de lo impensable. Si quieres saber cómo continúa esta historia de fe y superación, no olvides seguir este canal. Cada capítulo te acerca más a la verdad. Los siguientes días fueron extraños. Roberto no volvió a casa, pero comenzó a enviarme mensajes, cortos pero significativos. Buenos días, ¿cómo estás? Estoy investigando. Cada mensaje era como un rayo de luz atravesando la oscuridad. Yo le respondía con paciencia, sin presionarlo, dejando que él descubriera la verdad a su propio ritmo. Le envié fotos de los recibos del mercado, con fechas y horas que demostraban que yo no podía haber estado en ese café. Le di el número de la señora Marta, quien podía confirmar que yo casi nunca salía de casa. Poco a poco, sentía que lo estaba recuperando. Pero doña Carmela también lo sentía, y eso la estaba volviendo loca. Una tarde, mientras regaba las plantas del jardín, vi un carro desconocido estacionarse frente a mi casa. Era un carro viejo, oxidado. De él bajó una mujer que nunca había visto. Tendría unos 30 años, cabello teñido de rubio, maquillaje excesivo, ropa ajustada. Se acercó a mi puerta con pasos decididos. ¿Lucía Méndez?, preguntó con voz ronca. Sí. ¿Quién es usted? Me llamo Vanessa, y necesito hablar contigo. Es sobre doña Carmela. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué pasa con ella? Vanessa miró a su alrededor, como si temiera que alguien nos estuviera observando. ¿Podemos hablar adentro? La dejé pasar, aunque algo en mi interior me advertía que tuviera cuidado. Nos sentamos en la sala, y ella se retorció las manos nerviosamente. No sé cómo decir esto, comenzó. Pero yo fui la mujer de las fotos, la que se hizo pasar por ti en el café. El mundo se detuvo. ¿Qué? Doña Carmela me pagó 5,000 pesos para que me vistiera como tú, me peinara como tú, y me sentara en ese café con un actor que ella contrató. Tomaron fotos desde afuera, desde ángulos que hacían parecer que éramos muy cercanos. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, no de tristeza, sino de alivio. Finalmente,
Finalmente tenía pruebas reales. ¿Por qué me estás diciendo esto? Vanessa bajó la mirada, avergonzada. Porque tengo hijos, 2 niñas pequeñas. Y anoche, mientras las acostaba, mi hija mayor me preguntó en qué estaba trabajando. Y yo no pude mentirle. No pude decirle que su mamá estaba ayudando a destruir un matrimonio por dinero. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. Además, doña Carmela me contactó ayer otra vez. Me pidió que hiciera algo peor, algo que yo no puedo hacer, y me di cuenta de que esto tiene que parar. ¿Qué te pidió?, pregunté, aunque parte de mí tenía miedo de la respuesta. Vanessa me miró con ojos llenos de miedo. Me pidió que fuera a la casa de Roberto, que me metiera en su cama, que cuando él llegara borracho, porque ella se encargaría de emborracharlo, yo estuviera ahí, para que él pensara que ustedes dos. Me llevé una mano a la boca, sintiendo náuseas. Eso es monstruoso. Lo sé. Por eso vine. Necesitas protegerte, Lucía. Esa mujer está obsesionada. No va a parar hasta destruirte completamente. ¿Estarías dispuesta a decirle todo esto a Roberto? ¿A testificar sobre lo que doña Carmela te pidió hacer? Vanessa asintió. Sí, es lo correcto. Pero tengo miedo. Esa mujer tiene contactos. Conoce gente peligrosa. Me amenazó con quitarme a mis hijas si yo hablaba. No dejaré que eso pase, le dije tomando sus manos. Vamos a hacer esto bien. Vamos a ir con Roberto juntas. Ahora mismo. Vanessa dudó, pero finalmente aceptó. Tomamos su carro y fuimos a la casa de doña Carmela. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. Toqué la puerta con fuerza, decidida. Roberto abrió, sorprendido de verme. Lucía, ¿qué? Entonces vio a Vanessa detrás de mí y su expresión cambió. Tú eres la mujer de las fotos. Sí, dijo Vanessa con voz temblorosa, y necesito contarte la verdad. Entramos a la casa. Doña Carmela estaba en la cocina, y cuando nos vio, su rostro se puso blanco como el papel. ¿Qué hace ella aquí?, susurró. Vine a decir la verdad, dijo Vanessa, más fuerte ahora. Vine a decirle a Roberto que tú me pagaste para hacerme pasar por su esposa, que todo fue un montaje, que Lucía nunca te fue infiel. El silencio que siguió fue ensordecedor. Roberto miró a su madre, esperando que lo negara, que dijera que era mentira. Pero doña Carmela no dijo nada. Solo se quedó ahí, paralizada, con los ojos muy abiertos. Mamá, la voz de Roberto era apenas un susurro. Dime que no es verdad, dime que no hiciste eso. Doña Carmela comenzó a temblar. Y entonces, para mi sorpresa, comenzó a llorar. Lo hice por ti, sollozó. Todo lo hice por ti. Esa mujer te estaba alejando de mí, te estaba robando. Yo te crié sola, Roberto. Sacrifiqué mi vida por ti. ¿Y así me pagas, eligiéndola a ella sobre mí? No se trata de elegir, dijo Roberto, y su voz estaba llena de dolor. Se trata de que mentiste, manipulaste, trataste de destruir mi matrimonio con mentiras. Porque ella no te merece, nadie te merece excepto yo. Las palabras quedaron flotando en el aire, y en ese momento todos entendimos la verdad. Doña Carmela no estaba protegiendo a su hijo. Estaba tratando de poseerlo. Roberto se dejó caer en una silla, con la cabeza entre las manos. No puedo creer que hayas hecho esto. Mi propia madre. Roberto. Me acerqué a él, poniéndole una mano en el hombro. Sé que duele. Sé que es difícil. Pero ahora sabes la verdad. Ahora sabes que yo nunca te mentí. Él levantó la vista hacia mí, y sus ojos estaban llenos de lágrimas. Lo siento, Dios, Lucía, lo siento tanto. Debí haberte creído desde el principio. Debí confiar en ti. No es tu culpa, le dije suavemente. Ella es tu madre. Es natural que confiaras en ella. Doña Carmela nos miraba con odio puro. Esto no ha terminado,
dijo con voz baja y amenazante. No voy a dejar que me quites a mi hijo. Nadie te lo está quitando, mamá, dijo Roberto levantándose. Pero necesitas ayuda. Necesitas hablar con alguien, un profesional. Esto no es amor. Esto es obsesión. ¿Obsesión? Ella soltó una risa amarga. Yo te di la vida, te alimenté, te vestí, te eduqué. Y ahora me llamas obsesionada porque no quiero verte cometer un error. El único error que cometí fue dudar de mi esposa, dijo Roberto con firmeza. Y eso termina ahora. Tomó mi mano y me miró a los ojos. Lucía, ¿puedes perdonarme? ¿Puedes darme otra oportunidad? Las lágrimas corrían por mi rostro, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Ya te perdoné, mi amor, desde el primer día. Nos abrazamos, y en ese abrazo sentí que finalmente estábamos juntos otra vez. Pero doña Carmela no había terminado, ni siquiera cerca. Mientras salíamos de su casa, mientras Roberto recogía sus cosas para volver conmigo, ella se quedó en la puerta, mirándonos con ojos que prometían venganza. Vas a arrepentirte, dijo en voz baja. Los dos van a arrepentirse. Y aunque en ese momento estábamos demasiado felices para preocuparnos, esas palabras resultarían ser una profecía, porque doña Carmela, acorralada y expuesta, estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno, una línea que pondría nuestras vidas en peligro real. Y todo porque ella no podía aceptar una simple verdad, que el amor verdadero no se puede controlar, solo se puede destruir. Y eso era exactamente lo que ella planeaba hacer. Roberto volvió a casa esa misma noche. Cargó sus maletas en su camión y regresó al hogar que habíamos construido juntos. Cuando cruzó la puerta, cuando me abrazó en medio de la sala y me susurró 1000 disculpas al oído, sentí que finalmente podíamos comenzar a sanar. Esa noche hablamos durante horas. Él me contó cómo su madre lo había manipulado desde niño, cómo siempre le había hecho sentir culpable por querer tener su propia vida. Me contó que cuando éramos novios, ella lloraba cada vez que él mencionaba casarse conmigo. «Me vas a dejar solo», le decía, «después de todo lo que sacrifiqué por ti». «Debí haber visto las señales», me dijo Roberto, con la voz quebrada. «Debí haber puesto límites desde el principio». «No es tarde», le respondí, acariciando su rostro. «Podemos empezar ahora, juntos». Nos quedamos dormidos abrazados, y por primera vez en meses dormí en paz. Pero esa paz duraría muy poco. 3 días después, Roberto tuvo que salir de viaje otra vez. Era un trabajo que había aceptado semanas atrás, antes de que todo esto explotara. Un trayecto corto, solo 4 días. Pero ambos estábamos nerviosos. «No quiero dejarte sola», me dijo mientras preparaba su mochila. «No con mi madre suelta por ahí». «Estaré bien», le aseguré, aunque yo también tenía miedo. «La señora Marta está al lado, y tengo mi teléfono. Te llamaré todos los días. Prométeme que cerrarás bien las puertas, que no le abrirás a nadie que no conozcas». «Te lo prometo». Nos despedimos con un beso largo, y lo vi partir con el corazón encogido. Algo dentro de mí me decía que algo malo iba a pasar. Pero traté de ignorar esa voz. Traté de tener fe. El primer día pasó sin incidentes. El segundo también. Hablaba con Roberto por teléfono cada noche, y su voz me tranquilizaba. «Pronto estaré en casa, mi amor. Y entonces vamos a buscar ayuda para mi madre. Vamos a hacer las cosas bien». Pero la tercera noche, todo cambió. Eran las 11 de la noche. Yo ya estaba en la cama, leyendo mi Biblia antes de dormir, cuando escuché un ruido afuera, como si alguien estuviera moviendo cosas en el jardín. Me levanté, asustada, y me asomé por la ventana. No vi nada, solo oscuridad. «Es tu imaginación, Lucía», me dije a mí misma. «Estás nerviosa, eso es todo». Volví a la cama, pero no pude dormir. Ese ruido me había puesto los nervios de punta. Me quedé despierta, escuchando, esperando.
y entonces lo olí. Humo. Me levanté de un salto y corrí a la sala. Había humo entrando por debajo de la puerta principal. Mucho humo. Dios mío. Corrí a la puerta y la abrí. El jardín estaba en llamas. Alguien había prendido fuego a los arbustos, y el fuego se estaba extendiendo rápidamente hacia la casa. Entré en pánico. Tomé mi teléfono y marqué el número de emergencias, gritando que había un incendio. Luego corrí a la cocina, llené una cubeta con agua y salí a tratar de apagar las llamas. Pero era inútil. El fuego era demasiado grande, demasiado fuerte, y el viento lo estaba empujando directamente hacia la casa. ¡Ayuda!, grité. ¡Alguien, ayuda! La señora Marta salió de su casa en bata, con los ojos muy abiertos. «Lucía, sal de ahí. La casa se va a quemar. Tengo que salvar mis cosas. Las fotos de mi boda, los documentos. No hay tiempo». Pero yo no escuchaba. Corrí de vuelta adentro, a la habitación, y comencé a sacar cosas desesperadamente. El álbum de fotos, los papeles importantes, la Biblia de mi abuela. El humo era cada vez más denso. Tosía. Mis ojos lloraban, pero seguía buscando, tratando de salvar lo que podía. Y entonces escuché las sirenas. Los bomberos habían llegado. Salí de la casa tosiendo, con los brazos llenos de cosas, justo cuando las llamas comenzaban a trepar por las paredes exteriores. Los bomberos me alejaron, me pusieron una máscara de oxígeno y comenzaron a combatir el fuego. Me quedé ahí, sentada en la acera, viendo cómo mi casa, mi hogar, era devorado por las llamas. La señora Marta se sentó a mi lado, abrazándome mientras yo lloraba. ¿Quién haría algo así?, sollozaba. ¿Quién? Pero en mi corazón, yo ya sabía la respuesta. Los bomberos lograron controlar el incendio antes de que destruyera toda la casa, pero el daño era considerable. La fachada estaba quemada, las ventanas rotas, el jardín completamente destruido. Un policía se acercó a mí. «Señora, necesito hacerle algunas preguntas. ¿Tiene idea de quién pudo haber iniciado este fuego?» Dudé. Si acusaba a doña Carmela sin pruebas, podría empeorar las cosas, pero tampoco podía quedarme callada. «Creo que fue mi suegra», dije finalmente. «Ella me ha estado amenazando. Está enojada porque su hijo volvió conmigo». El policía anotó todo en su libreta. «¿Tiene pruebas de estas amenazas?» «Hay una testigo, Vanessa Ruiz. Ella puede confirmar que doña Carmela me amenazó». «Está bien, vamos a investigar. Mientras tanto, ¿tiene dónde quedarse?» «Puede quedarse conmigo», dijo la señora Marta inmediatamente. «No voy a dejarla sola». Esa noche dormí en el cuarto de huéspedes de la señora Marta, pero no pude cerrar los ojos. Cada vez que lo intentaba, veía las llamas. Olía el humo. Sentía el terror de casi perder todo. Llamé a Roberto, llorando, y le conté lo que había pasado. «Voy para allá», dijo inmediatamente. «Dejo el camión donde sea y tomo un autobús. Estaré ahí en la mañana». «No, mi amor. Termina tu trabajo. Ya pasó lo peor. Estoy bien. Casi te matan, Lucía. Mi madre casi te mata. No sabemos si fue ella. Claro que fue ella. ¿Quién más? Voy a ir a su casa ahora mismo. Voy a... No», lo interrumpí con firmeza. «No hagas nada todavía. Deja que la policía investigue. Si vas a confrontarla ahora, solo empeorarás las cosas. Por favor, Roberto, confía en mí». Él respiró profundo, tratando de calmarse. «Está bien. Pero termino este viaje y vuelvo directo a casa. Y vamos a poner una orden de restricción contra mi madre. Esto tiene que parar». Después de colgar, me quedé sentada en la oscuridad, temblando. No de frío, sino de miedo. Doña Carmela había cruzado una línea. Ya no solo estaba tratando de destruir mi matrimonio, ahora estaba tratando de destruirme a mí, literalmente. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llegar? La respuesta llegó a la mañana siguiente. Estaba tomando café con la señora Marta cuando tocaron la puerta.
Era el mismo policía de la noche anterior. «Señora Méndez, necesito que venga conmigo a la estación. Tenemos algunas preguntas más». «¿Encontraron algo?» «Sí, encontramos evidencia de que el fuego fue intencional. Alguien roció gasolina en su jardín y tenemos un testigo que vio un carro cerca de su casa esa noche. Un carro que coincide con la descripción del vehículo de doña Carmela». Mi corazón se aceleró. Finalmente había pruebas. Fui a la estación y di mi declaración completa. Les conté todo. Las mentiras, las manipulaciones, las amenazas, el plan de contratar a Vanessa. Les di el nombre de Vanessa como testigo. Les mostré los documentos de divorcio que doña Carmela había mandado. «Vamos a traerla para interrogarla», dijo el detective a cargo. «Mientras tanto, le sugiero que se mantenga alejada de ella, y si la ve cerca de usted o de su propiedad, llame inmediatamente». Salí de la estación sintiéndome un poco más segura. La justicia estaba en marcha. Doña Carmela finalmente iba a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Pero lo que yo no sabía era que ella tenía un último as bajo la manga. Un plan tan retorcido, tan malvado, que cuando finalmente lo descubriera, me daría cuenta de que todo lo anterior había sido solo el calentamiento, porque una mujer desesperada no solo es peligrosa, es impredecible, y doña Carmela estaba a punto de demostrarlo de la forma más aterradora posible. La policía fue a buscar a doña Carmela esa misma tarde. Yo estaba en casa de la señora Marta cuando recibí la llamada del detective. «Señora Méndez, tenemos un problema. Doña Carmela niega todo. Dice que esa noche estaba en casa de su hermana, y su hermana confirma su coartada. Además, el testigo que vio el carro cerca de su casa no puede confirmar al 100% que fuera el de ella. Era de noche, estaba oscuro. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Pero tiene que haber algo. Las amenazas, Vanessa. Vanessa confirmó su historia sobre las fotos falsas, y eso es útil. Pero no prueba que doña Carmela haya iniciado el incendio. Lo siento, señora. Sin más evidencia no podemos arrestarla». Colgué el teléfono sintiendo que la justicia me había fallado. Doña Carmela había planeado todo perfectamente. Tenía una coartada. Probablemente su hermana estaba mintiendo por ella. Pero, ¿cómo probarlo? Roberto llegó esa noche, dejando su camión en la terminal. Cuando me vio, me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. «Gracias a Dios que estás bien», susurró contra mi cabello. «Cuando me dijiste lo del incendio, pensé que te había perdido». «Estoy bien, mi amor. Estoy aquí». Fuimos a ver nuestra casa. El daño era peor de lo que recordaba. Las paredes exteriores estaban negras de hollín, las ventanas rotas, el olor a humo impregnaba todo. Íbamos a necesitar semanas, tal vez meses para repararla. «Vamos a un hotel», dijo Roberto. «No puedes quedarte aquí. No tenemos dinero para un hotel por tanto tiempo. Entonces iremos a casa de mi tía Rosario. Ella siempre nos ha querido. Nos recibirá». Y así fue. La tía Rosario, hermana del padre de Roberto, nos abrió las puertas de su casa sin hacer preguntas. Era una mujer dulce, de unos 60 años, que siempre me había tratado con cariño. «Quédense todo el tiempo que necesiten», nos dijo, «y no se preocupen por Carmela. Esa mujer siempre ha estado loca. Yo traté de advertirle a mi hermano antes de que se casara con ella, pero no me escuchó. Nos instalamos en el cuarto de huéspedes, y por unos días las cosas parecieron calmarse. Roberto habló con un abogado sobre poner una orden de restricción contra su madre. Yo comencé a hacer llamadas para reparar la casa. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir. Pero doña Carmela no había terminado. Ni siquiera cerca. Una semana después del incendio, Roberto y yo estábamos desayunando con la tía Rosario cuando tocaron la puerta. Eran 2 policías. Pero esta vez no venían a hacerme preguntas. Venían a arrestarme. ¿Qué? Roberto se levantó de un salto. ¿De qué están hablando? Lucía Méndez, dijo uno de los oficiales. Está bajo arresto por intento de fraude y extorsión.
El mundo dejó de tener sentido. Tiene que ser un error, dije, mi voz temblando. Yo no he hecho nada de eso. Tenemos una denuncia de doña Carmela Vega. Ella afirma que usted la amenazó, exigiéndole dinero a cambio de no alejar a su hijo de ella. Dice que tiene grabaciones de audio donde usted la extorsiona. «¡Eso es mentira!», gritó Roberto. «Mi madre es la que ha estado amenazando a mi esposa». «Señor, por favor cálmese. Su esposa tendrá oportunidad de defenderse, pero ahora tiene que venir con nosotros». Me pusieron las esposas, a mí, como si fuera una criminal. Roberto estaba desesperado. «Voy con ustedes. Voy a llamar al abogado. Lucía, no digas nada hasta que el abogado llegue. ¿Me oyes?». Asentí, con lágrimas corriendo por mis mejillas. No podía creer que esto estuviera pasando. Me llevaron a la estación, me tomaron las huellas, me fotografiaron. Me pusieron en una celda fría y gris, con una banca de metal y un inodoro en la esquina. Me senté ahí, temblando, rezando. «Señor, ¿por qué permites esto? ¿Por qué dejas que el mal triunfe? No entiendo tu plan, pero confío en ti. Confío en que tienes un propósito en todo esto». Horas después, el abogado llegó. Era un hombre joven, recomendado por la tía Rosario. Se llamaba Marcos. «Señora Méndez, cuénteme todo desde el principio». Le conté toda la historia, cada detalle, cada mentira de doña Carmela, cada manipulación. «Esto es grave», dijo cuando terminé. «Doña Carmela presentó grabaciones de audio donde supuestamente usted la amenaza. Necesito escucharlas para saber qué tan sólido es su caso». «Pero yo nunca la amenacé, nunca le pedí dinero. Ella fue la que me ofreció dinero para que dejara a Roberto». «Lo sé, y vamos a demostrarlo, pero necesito que sea paciente. Esto va a tomar tiempo». Me dejaron salir bajo fianza esa noche. Roberto había pedido prestado dinero a su tía para pagarla. Cuando salí de esa celda, cuando lo vi esperándome afuera, me derrumbé en sus brazos. «Lo siento», sollozaba. «Lo siento tanto. Tu madre está destruyendo nuestras vidas y no sé cómo detenerla». «No es tu culpa», me dijo, besando mi frente. «Nada de esto es tu culpa. Pero te juro, Lucía, te juro por Dios que voy a arreglar esto. Voy a hacer que mi madre pague por todo lo que te ha hecho». Los siguientes días fueron una pesadilla. La noticia de mi arresto se esparció por el pueblo. La gente me miraba diferente. Algunos con lástima, otros con sospecha. «¿Será verdad?», escuchaba que susurraban. «Dicen que extorsionaba a la pobre doña Carmela». Doña Carmela había jugado su carta maestra. No solo me había acusado falsamente, sino que había destruido mi reputación en el proceso. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Marcos, el abogado, me llamó 3 días después con noticias. «Señora Méndez, analicé las grabaciones que doña Carmela presentó como evidencia. Y hay algo muy interesante. Las grabaciones han sido editadas, cortadas y pegadas para que parezca que usted dice cosas que nunca dijo». «¿Qué?». «Contraté a un experto en audio forense. Él puede testificar que las grabaciones fueron manipuladas. Además, encontré algo más. Doña Carmela cometió un error. En una de las grabaciones, se puede escuchar su voz en el fondo, susurrándole a alguien qué decir. Ella misma se incriminó. Por primera vez en días, sentí esperanza. ¿Eso significa que puedo demostrar mi inocencia? Más que eso, significa que podemos acusarla a ella de presentar evidencia falsa, lo cual es un delito grave. Y con el testimonio de Vanessa sobre las fotos falsas, más esto, tenemos un caso sólido contra ella». Esa noche, Roberto y yo nos abrazamos en la cama, llorando de alivio. Finalmente la verdad estaba saliendo a la luz. «Se acabó», susurró Roberto. «Mi madre finalmente va a enfrentar las consecuencias». Pero yo no estaba tan segura.
Conocía a doña Carmela. Conocía su capacidad para retorcerlo todo, para manipular cada situación a su favor. Y tenía razón en estar preocupada, porque cuando la policía fue a arrestar a doña Carmela 2 días después, ella no estaba en su casa. Había desaparecido. Y dejó una nota que nos heló la sangre. Si no puedo tener a mi hijo, nadie lo tendrá. Esto no ha terminado. Apenas comienza. Roberto leyó esa nota una y otra vez, con las manos temblando. Está planeando algo, dijo. Algo terrible. Y ambos sabíamos que tenía razón. Doña Carmela, acorralada y expuesta, se había convertido en algo más peligroso que una manipuladora. Se había convertido en una fugitiva sin nada que perder, y eso la hacía impredecible, mortal. ¿Quieres saber cómo termina esta historia? No te pierdas los próximos capítulos. Dale like y suscríbete para no perderte el desenlace. Los días que siguieron fueron de terror constante. La policía emitió una orden de búsqueda para doña Carmela, pero era como si se la hubiera tragado la tierra. No estaba en su casa, no estaba con su hermana, no estaba en ninguno de los lugares que solía frecuentar. Roberto contrató seguridad privada. Un hombre llamado Esteban, ex policía, que nos acompañaba a todos lados. No podíamos ir al mercado, a la iglesia, ni siquiera a ver cómo iban las reparaciones de nuestra casa sin que él estuviera cerca. Esto es una locura, le dije a Roberto una noche. Vivir con miedo todo el tiempo. ¿Así vamos a pasar el resto de nuestras vidas? Solo hasta que la encuentren, me aseguró. La van a encontrar, Lucía. No puede esconderse para siempre. Pero pasó una semana, luego 2, y nada. Fue la tía Rosario quien finalmente recibió la primera pista. Una llamada telefónica en medio de la noche. ¿Rosario? Era la voz de doña Carmela, pero sonaba diferente. Quebrada, desesperada. Necesito hablar con mi hijo. Por favor, solo 5 minutos. La tía Rosario, sabia como era, puso el teléfono en altavoz para que todos pudiéramos escuchar. Carmela, la policía te está buscando. Tienes que entregarte. No voy a ir a la cárcel, no después de todo lo que he sufrido. Solo quiero hablar con Roberto. Quiero explicarle. Quiero que entienda que todo lo hice por amor. Roberto tomó el teléfono, con la mandíbula tensa. Mamá, ¿dónde estás? No importa dónde esté. Lo que importa es que necesito verte. Una última vez. Antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Hubo un silencio largo. Demasiado largo. Mamá, ¿qué vas a hacer? Voy a terminar con esto, de la única forma que puedo. Pero antes, necesito que sepas que te amo, que siempre te he amado, que todo, absolutamente todo lo que hice, fue porque no podía soportar perderte. Mamá, no hagas ninguna tontería. Por favor, podemos arreglar esto. Puedes buscar ayuda. Es demasiado tarde para ayuda, hijo, pero no es demasiado tarde para vernos una última vez. Ven al viejo molino en las afueras del pueblo. Mañana al mediodía, solo tú. Si traes a la policía, si traes a esa mujer, me iré y nunca me volverás a ver. Mamá. Pero ella ya había colgado. Roberto se quedó mirando el teléfono, con el rostro pálido. No vas a ir, le dije inmediatamente. Es una trampa. Tiene que serlo. Es mi madre, Lucía. Está hablando como si fuera a hacerse daño. O como si fuera a hacértelo a ti. Roberto, por favor, no caigas en esto. La tía Rosario intervino. El muchacho tiene razón en preocuparse, pero Lucía también tiene razón. Esto huele a trampa. Llamen a la policía. Que ellos manejen esto. Llamamos al detective a cargo del caso. Él escuchó la grabación de la llamada que la tía Rosario había tenido la presencia de ánimo de grabar. Es definitivamente sospechoso, dijo, pero también es una oportunidad de capturarla. Señor Vega, si usted está dispuesto, podemos equiparlo con un micrófono oculto y tener oficiales encubiertos en el área, pero tiene que entender que hay riesgos.
Lo haré, dijo Roberto sin dudar. Si hay una posibilidad de que mi madre realmente esté considerando lastimarse, tengo que intentar detenerla. Roberto, no. Comencé, pero él me tomó de las manos. Tengo que hacer esto, mi amor. Tengo que intentar salvarla. A pesar de todo lo que ha hecho, sigue siendo mi madre. Y así, al día siguiente al mediodía, Roberto se dirigió al viejo molino. Llevaba un micrófono oculto bajo su camisa. Esteban y varios policías de civil estaban posicionados alrededor del área, escondidos pero listos para intervenir. Yo estaba en una camioneta policial a 1 kilómetro de distancia, escuchando todo a través de los auriculares que me habían dado. El detective había accedido a dejarme escuchar, aunque me advirtió que podría ser difícil. Tenía razón. Escuché los pasos de Roberto sobre la grava. Escuché su respiración, acelerada por los nervios. Y entonces, escuché su voz. «Mamá, estoy aquí. ¿Dónde estás?» «Estoy arriba, hijo, en el 2.º piso del molino. Sube». Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. El viejo molino era una estructura abandonada, peligrosa. Las escaleras estaban podridas, el piso inestable. «Mamá, baja tú. No es seguro ahí arriba». «Sube, Roberto, o me voy». Escuché a Roberto suspirar, y luego el crujido de madera vieja bajo sus pies mientras subía las escaleras. «Ya estoy aquí, mamá. Mi niño, mi hermoso niño». La voz de doña Carmela sonaba extraña, distante. «¿Sabes cuánto te amo?» «Lo sé, mamá. Pero el amor no se demuestra así. El amor no lastima a las personas». Yo no quería lastimar a nadie, solo quería protegerte. Esa mujer, ella te iba a hacer daño. Yo lo sabía. Lucía nunca me ha hecho daño. Tú sí, con tus mentiras, con tus manipulaciones. Porque tú eres mío. La voz de doña Carmela se elevó, histérica. Yo te di la vida. Yo te crié. Tú me perteneces. No, mamá, yo no te pertenezco. Soy tu hijo, pero también soy mi propia persona. Y elegí a Lucía. La amo. Y voy a pasar el resto de mi vida con ella. Hubo un silencio. Y entonces, escuché algo que me heló la sangre. El sonido de un arma al ser amartillada. Entonces no vas a pasar tu vida con nadie. Mamá, no. Si no puedes ser mío, no serás de nadie. Y yo no puedo vivir en un mundo donde mi hijo me odia. Yo no te odio. Mamá, por favor, baja el arma. Es demasiado tarde, hijo. Demasiado tarde para todo. «Entren ahora», gritó el detective por el radio. «Tiene un arma». Escuché gritos, pasos corriendo, y entonces un disparo. Un solo disparo que resonó en mis auriculares y en mi alma. «¡Roberto!», grité, arrancándome los auriculares. «¡Roberto!». Salí corriendo de la camioneta antes de que nadie pudiera detenerme. Corrí hacia el molino con el corazón en la garganta, rezando, suplicando. «Por favor, Dios, por favor, no me lo quites, por favor». Llegué al molino y vi a los policías subiendo las escaleras. Vi a Esteban bloqueándome el paso. «Señora, no puede subir. Es una escena de crimen. Mi esposo está ahí arriba». «Lo sé. Y los paramédicos ya están con él. Pero tiene que dejarlos trabajar». «¿Está vivo? Dígame que está vivo». Antes de que pudiera responder, vi a los paramédicos bajando las escaleras con una camilla. Era Roberto. Estaba pálido. Había sangre en su camisa, pero sus ojos estaban abiertos. Estaba vivo. «Roberto», corrí hacia él tomando su mano. «Mi amor, estoy aquí. Estoy aquí». Lucía, su voz era débil. Ella se disparó. Yo traté de detenerla, pero... «Shh, no hables. Ahorra tu energía». La bala me rozó el brazo cuando traté de quitarle el arma. Pero ella... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. Miré hacia arriba, hacia el 2.º piso del molino, y vi a los policías cubriendo algo con una sábana.
Doña Carmela había cumplido su amenaza, pero no de la forma que ninguno de nosotros esperaba. En su último acto de manipulación, había tratado de llevarse a Roberto con ella, y cuando eso falló, se había quitado la vida frente a él, dejándolo con una herida que ningún doctor podría curar, la herida de haber visto a su propia madre elegir la muerte sobre aceptar su felicidad. Roberto pasó 3 días en el hospital. La herida en su brazo no era grave, solo un roce de bala que requirió algunos puntos, pero la herida en su alma, esa era profunda, tan profunda que los doctores no sabían cómo tratarla. No hablaba mucho. Se quedaba mirando por la ventana durante horas, con los ojos vacíos. Yo me sentaba a su lado, tomando su mano, rezando en silencio. No sabía qué decir. ¿Qué palabras podrían consolar a un hombre que había visto a su madre quitarse la vida? La tía Rosario vino a visitarnos. Trajo comida, flores y algo más valioso: su presencia. Ella había perdido a su hermano años atrás. Sabía lo que era el duelo. Roberto, le dijo suavemente, sentándose al otro lado de su cama. Sé que duele. Sé que te sientes culpable. Pero necesitas entender algo. Tú no causaste esto. Las decisiones de tu madre fueron suyas, no tuyas. Yo la empujé, susurró Roberto, su voz quebrada. Le dije que elegía a Lucía. Le dije que iba a pasar mi vida con ella, y eso fue lo que la hizo. No, lo interrumpí firmemente. No, mi amor. Tu madre tomó esa decisión mucho antes de ese momento. Ella eligió el camino de la manipulación, de las mentiras, de la obsesión. Tú solo elegiste vivir tu vida. Eso no es un crimen. Lucía tiene razón, agregó la tía Rosario. Carmela estuvo enferma durante años. Desde que tu padre la dejó, algo se rompió dentro de ella. Yo traté de ayudarla, de convencerla de que buscara ayuda profesional. Pero ella se negó. Decía que no estaba loca, que solo amaba a su hijo. Pero ese no era amor, dije suavemente. El amor verdadero no controla, no manipula, no destruye. Lo que tu madre sentía era posesión, y eso la consumió. Roberto cerró los ojos, y las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Debí haber hecho más. Debí haber visto las señales. Debí haber... Ya basta, dije, mi voz más firme ahora. Ya basta de culparte. Tu madre hizo cosas terribles. Casi me mata en ese incendio. Me acusó falsamente. Trató de destruir nuestro matrimonio. Y al final, trató de matarte a ti también. Sé que era tu madre. Sé que la amabas. Pero no puedes cargar con la responsabilidad de sus acciones. Él abrió los ojos y me miró. Realmente me miró. Por primera vez en días. ¿Cómo puedes no odiarla? Después de todo lo que te hizo. Porque el odio solo me envenenaría a mí, respondí. Y porque mi fe me enseña que el perdón no es para la persona que te lastimó. Es para ti mismo, para liberarte del peso de la amargura. ¿La has perdonado? Pensé en esa pregunta. Realmente pensé en ella. Estoy en el camino, dije honestamente. No es fácil. Hay días en que recuerdo todo lo que pasé, todo el dolor, y siento ira. Pero entonces rezo. Le pido a Dios que me ayude a soltar esa ira, porque sé que si me aferro a ella, ella ganó. Incluso en la muerte, ella ganó. Roberto tomó mi mano y la apretó. No sé si puedo hacer eso. No sé si puedo perdonarla. No tienes que hacerlo hoy, le dije. Ni mañana. El perdón es un proceso. Toma tiempo. Pero tienes que empezar por perdonarte a ti mismo, porque tú no hiciste nada malo. Los días que siguieron fueron difíciles. Hubo que hacer arreglos para el funeral de doña Carmela. Su hermana, la misma que le había dado la coartada falsa, ahora lloraba amargamente, diciendo que debió haber hecho más, que debió haber sido honesta con la policía. Si yo hubiera dicho la verdad desde el principio, sollozaba. Tal vez Carmela habría recibido ayuda. Tal vez estaría viva. Era fácil juzgarla. Pero yo entendía.
El amor familiar, incluso cuando está mal dirigido, es poderoso. Ella había querido proteger a su hermana, y ahora vivía con las consecuencias. El funeral fue pequeño. Solo la familia cercana. Roberto se mantuvo estoico durante toda la ceremonia, pero yo podía ver cómo temblaban sus manos, cómo apretaba la mandíbula para no llorar. Cuando bajaron el ataúd, él finalmente se quebró. Se dejó caer de rodillas y lloró como un niño. Yo me arrodillé a su lado, abrazándolo, dejando que sacara todo el dolor. «Lo siento, mamá», susurraba entre sollozos. «Lo siento. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes. Ojalá hubieras podido ser feliz». Después del funeral fuimos a la iglesia. Roberto necesitaba hablar con el padre Miguel. Necesitaba respuestas que yo no podía darle. «Padre», le dijo Roberto, sentado en una de las bancas del frente, «¿cómo puedo perdonar a alguien que casi destruye todo lo que amo? ¿Cómo puedo perdonar a mi propia madre?» El padre Miguel, con su sabiduría de años, se sentó junto a él. «Hijo, el perdón no significa olvidar. No significa decir que lo que hizo estuvo bien. El perdón significa soltar el derecho de venganza. Significa entregarle a Dios la justicia que tú no puedes dar. Tu madre ya enfrentó su juicio final. Ahora está en las manos de Dios, y Dios, en su infinita misericordia y justicia, sabrá qué hacer. Pero ¿cómo suelto la culpa? ¿Cómo dejo de sentir que yo causé esto? Reconociendo que cada persona es responsable de sus propias decisiones. Tu madre eligió el camino que eligió. Tú elegiste el amor, la verdad, la vida. No hay culpa en eso. La culpa es una carga que el enemigo pone sobre nosotros para mantenernos atados al pasado. Pero Cristo vino a liberarnos, a darnos vida en abundancia. Y esa vida incluye la libertad de perdonar y de ser perdonados. Roberto lloró en los brazos del padre Miguel, y yo lloré con él, porque sabía que este era el comienzo de su sanación. Esa noche, de vuelta en casa de la tía Rosario, Roberto y yo nos sentamos en el jardín bajo las estrellas. «Lucía», me dijo, tomando mi mano, «gracias». «¿Por qué?» «Por no rendirte, por luchar por nosotros incluso cuando yo dudé de ti, por perdonarme por no haberte creído desde el principio, por todo. Somos un equipo», le dije, recostando mi cabeza en su hombro. «En las buenas y en las malas. Eso fue lo que prometimos». «Quiero empezar de nuevo», dijo. «Quiero reparar nuestra casa. Quiero llenarla de amor, de risas, de vida. Quiero que sea un lugar donde la oscuridad que mi madre trajo no pueda entrar». «Entonces eso haremos», sonreí. «Empezaremos de nuevo. Juntos». Y en ese momento, sentada bajo las estrellas con el hombre que amaba, sentí algo que no había sentido en meses. Paz. No era una paz perfecta. Todavía había dolor. Todavía había heridas que sanar. Pero era el tipo de paz que viene después de la tormenta. La paz de saber que sobrevivimos, que el amor sobrevivió. Las semanas que siguieron fueron de reconstrucción, no solo de nuestra casa, sino de nuestras vidas. Roberto comenzó terapia para procesar el trauma de lo que había vivido. Yo continué con mis oraciones, con mi fe, encontrando fuerza en Dios cada día. Vanessa vino a visitarnos una tarde. Traía un pastel que había horneado. «Quería disculparme otra vez», dijo, «por haber sido parte de todo esto». «Ya te perdonamos», le dije, invitándola a pasar. «Tú también fuiste víctima de doña Carmela. Ella te manipuló, te usó. Aún así, debí haber dicho no desde el principio. Debí haber tenido más carácter. Lo importante es que al final hiciste lo correcto», dijo Roberto. «Tu testimonio ayudó a limpiar el nombre de Lucía, y eso cuenta». Vanessa se quedó a tomar café con nosotros, y hablamos durante horas, sobre la vida,
sobre las decisiones, sobre cómo a veces las personas buenas hacen cosas malas por desesperación. Pero siempre hay oportunidad de redención, le dije. Siempre hay oportunidad de elegir el camino correcto. Cuando se fue, Roberto me abrazó por la espalda mientras yo lavaba las tazas. «Eres increíble, ¿lo sabías?», me susurró al oído. «¿Por qué?». «Por tu capacidad de perdonar, de ver lo bueno en las personas incluso después de que te lastiman». «No es fácil», admití, «pero es necesario, porque si no perdonamos, nos convertimos en prisioneros de nuestro propio dolor». Esa noche, mientras nos preparábamos para dormir, Roberto me dijo algo que nunca olvidaré. «Mi madre estaba equivocada sobre ti. Decía que no eras digna de mí, pero la verdad es al revés. Yo no soy digno de ti, de tu amor, de tu paciencia, de tu fe. Somos dignos el uno del otro», le dije, besando su frente, «porque el amor verdadero no se trata de merecer, se trata de elegir, y yo te elijo a ti, cada día, para siempre». Y mientras nos quedábamos dormidos, abrazados, supe que habíamos pasado la prueba más difícil de nuestras vidas, y habíamos salido más fuertes, juntos. 6 meses después, nuestra casa estaba completamente reparada. Las paredes que habían sido ennegrecidas por el fuego ahora brillaban con pintura fresca. Las ventanas rotas habían sido reemplazadas. El jardín, que había sido destruido, ahora florecía con rosas, jazmines y girasoles. Pero más importante que la casa, nosotros también habíamos sido reparados. Roberto continuaba con su terapia. Había días difíciles, días en que el recuerdo de lo que pasó lo perseguía, pero cada vez eran menos. Cada vez podía hablar de su madre sin quebrarse. Cada vez podía recordar los buenos momentos sin que el dolor de los malos lo consumiera. «Estoy aprendiendo a separar a la madre que me crió de la mujer enferma en la que se convirtió», me dijo una noche. «Puedo amar a una y lamentar a la otra sin sentirme culpable». Yo también había sanado. Las pesadillas del incendio habían cesado. Ya no saltaba cada vez que tocaban la puerta. Ya no vivía con miedo. Y lo más importante, había perdonado completamente a doña Carmela. No fue fácil. Hubo días en que la ira regresaba, en que recordaba todo el dolor y quería gritar. Pero cada vez que eso pasaba, me arrodillaba y rezaba. Le pedía a Dios que me ayudara a soltar esa amargura. Y poco a poco, Él lo hizo. «El perdón es un regalo que te das a ti misma», me había dicho el padre Miguel. Y tenía razón. Desde que perdoné, sentía una ligereza en mi corazón que no había sentido en años. Una mañana de domingo, Roberto y yo fuimos al cementerio. Era la primera vez que él visitaba la tumba de su madre desde el funeral. Llevábamos flores frescas, rosas blancas, sus favoritas. Roberto se arrodilló frente a la lápida, y yo me quedé de pie detrás de él, dándole espacio. «Hola, mamá», comenzó, su voz temblorosa pero firme. «Sé que no he venido antes, no podía, pero estoy aquí ahora». Puso las flores en el florero de la tumba. «He estado pensando mucho en ti, en nosotros, en todo lo que pasó, y creo que finalmente entiendo. Tú no eras mala, mamá. Estabas enferma, herida, y esa herida te consumió hasta que no pudiste ver nada más allá de tu dolor». Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. «Lamento no haber visto eso antes. Lamento no haberte conseguido la ayuda que necesitabas. Pero también necesito que sepas algo. Yo no causé tu muerte. Tú tomaste esa decisión. Y aunque me duele, aunque me va a doler siempre, ya no voy a cargar con esa culpa». Respiró profundo. «Te perdono, mamá, por las mentiras, por el dolor que le causaste a Lucía, por tratar de destruir mi matrimonio. Te perdono, y espero que, donde sea que estés, hayas encontrado la paz que nunca pudiste encontrar aquí». Se levantó, se limpió las lágrimas, y me tomó de la mano. «Vámonos a casa.
dijo. Y mientras caminábamos de regreso al carro, sentí que un capítulo había cerrado definitivamente. El capítulo del dolor, de la manipulación, de la oscuridad. Ahora comenzaba un nuevo capítulo. Uno de luz, de amor, de esperanza. 2 semanas después, recibimos noticias inesperadas. El abogado Marcos nos llamó para decirnos que la hermana de doña Carmela, consumida por la culpa, había confesado todo a las autoridades. Había admitido que le dio una coartada falsa, que sabía de los planes de su hermana, que incluso la había ayudado a esconderse. Está enfrentando cargos por obstrucción a la justicia, nos explicó Marcos. Pero también está cooperando completamente. Ha entregado documentos, grabaciones, todo lo que doña Carmela le había confiado. ¿Y eso qué significa para nosotros?, preguntó Roberto. Significa que el nombre de Lucía queda completamente limpio. Todas las acusaciones falsas han sido retiradas oficialmente. Y además, hay algo más. Marcos hizo una pausa. Doña Carmela tenía una póliza de seguro de vida. Un monto considerable. Y dado que su muerte fue... Bueno, dado las circunstancias, y dado que Roberto es su único heredero, ese dinero les corresponde. Roberto negó con la cabeza inmediatamente. No quiero ese dinero. No quiero nada de ella. Entiendo cómo te sientes, dijo Marcos, pero piénsalo. Ese dinero podría ayudarlos a empezar de nuevo. Podrían usarlo para algo bueno, para honrar la memoria de la madre que debió haber sido, no la que fue. Roberto me miró, buscando mi opinión. Es tu decisión, le dije. Pero Marcos tiene razón. Podríamos usar ese dinero para hacer el bien, para ayudar a otros. Después de mucho pensarlo, Roberto aceptó el dinero, pero con una condición. La mitad iría a una fundación que ayudaba a mujeres víctimas de violencia doméstica y manipulación psicológica. La otra mitad la usaríamos para terminar de pagar las reparaciones de la casa y para ahorrar para nuestro futuro. Así, dijo Roberto, algo bueno saldrá de todo este dolor. El día que inauguramos la fundación, nombrándola Esperanza Nueva, fue uno de los días más emotivos de mi vida. Vanessa estuvo ahí, ofreciéndose como voluntaria. La señora Marta también, y muchas otras mujeres del pueblo que habían escuchado nuestra historia y querían ayudar. Ustedes son un testimonio viviente, dijo una de las mujeres, una señora mayor que había sufrido abuso durante años. Un testimonio de que se puede sobrevivir, de que se puede perdonar, de que se puede ser feliz otra vez. Esa noche, Roberto y yo nos sentamos en el porche de nuestra casa, mirando las estrellas. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo?, dijo Roberto. ¿Qué? Mi madre pasó años tratando de separarnos. Años mintiendo, manipulando, destruyendo. Y al final, lo único que logró fue unirnos más, hacernos más fuertes. Tenía razón. Nuestro matrimonio, que había sido probado por el fuego, literal y figurativamente, ahora era inquebrantable. Dios tiene formas misteriosas de trabajar, dije. Él permitió que pasáramos por todo esto, no para destruirnos, sino para fortalecernos, para mostrarnos de qué estamos hechos. Justicia divina, murmuró Roberto. Mi madre pensó que podía controlar todo, manipular todo, pero al final, la justicia de Dios prevaleció, no de la forma que ninguno de nosotros esperaba, pero prevaleció. 3 meses después, recibí la noticia que cambiaría nuestras vidas para siempre. Estaba embarazada. Cuando le di la noticia a Roberto, él lloró. Lloró de alegría, de esperanza, de gratitud. Una nueva vida, susurró, poniendo su mano sobre mi vientre. Después de tanta muerte, tanta oscuridad, una nueva vida. Es la forma de Dios de decirnos que todo va a estar bien, le dije, que el futuro es brillante. Y lo era. 9 meses después, nació nuestra hija, una niña hermosa, de ojos grandes y sonrisa dulce. La llamamos Esperanza, porque eso era lo que representaba. Esperanza después de la tormenta, luz después de la oscuridad, vida después de la muerte.
El día que la llevamos a casa del hospital, nos detuvimos en el cementerio. Roberto cargaba a Esperanza en sus brazos mientras nos parábamos frente a la tumba de doña Carmela. «Mamá», dijo Roberto suavemente, «quiero que conozcas a tu nieta. Se llama Esperanza, y te prometo que voy a criarla diferente. Voy a enseñarle que el amor verdadero no controla, que el amor verdadero libera. Voy a enseñarle a perdonar, a tener fe, a ser fuerte». Puso una rosa blanca en la tumba. «Descansa en paz, mamá. Tu batalla terminó, pero la nuestra apenas comienza, y va a ser hermosa». Mientras nos alejábamos del cementerio, con nuestra hija en brazos y el sol brillando sobre nosotros, supe que habíamos llegado al final de un capítulo y al comienzo de otro. Un capítulo escrito no con dolor, sino con amor. No con mentiras, sino con verdad. No con oscuridad, sino con luz. Porque al final, eso es lo que la justicia divina significa, que el bien siempre triunfa sobre el mal, que el amor siempre vence al odio, que la fe siempre supera al miedo. Y nosotros éramos la prueba viviente de eso. Habíamos sobrevivido a la tormenta más terrible de nuestras vidas. Y no solo habíamos sobrevivido, habíamos florecido. Porque cuando Dios está de tu lado, cuando tienes fe, cuando eliges el perdón sobre la amargura, nada, absolutamente nada, puede destruirte. Y esa es la verdad más poderosa de todas. Esta historia de superación y fe ha llegado a su fin. Si te conmovió, si te inspiró, compártela con alguien que necesite escuchar que siempre hay esperanza después de la tormenta, que el amor verdadero siempre prevalece, y que la justicia divina, aunque a veces tarde, siempre llega. Gracias por acompañarnos en este viaje. Que Dios bendiga tu camino como bendijo el nuestro.